Bueno, hola para todos, buen día, buena tarde, buena noche, de acuerdo a donde estemos. Hemos venido hablando desde el año pasado de una serie de temas relacionados con los territorios de la conciencia. Y para esta ocasión decidimos hablar de la soledad, la pausa y la motivación. Dicho esto, tenemos que comprender por qué estamos haciendo esto y cuál es el propósito desde la Asociación Internacional de Sintergética. Cuando hablamos de la relación terapéutica, siempre decimos que en esta visión desde la sintergética hay tres componentes esenciales: contacto, impresión y relación. Pues bien, en esos territorios de la conciencia, esos tres movimientos se presentan en cada uno de los elementos que vemos desde la medicina ayurvédica: la tierra, el agua, el fuego, el aire y por supuesto el éter como el gran factor que une los demás. En el 2019 estuvimos hablando sobre la tierra, lo que implicaban estos tres movimientos de contacto, impresión y relación desde el movimiento tierra. Ahora en el 2020 nos hemos propuesto hablar sobre el agua en esos tres movimientos y entonces cada uno de esos tres movimientos ha ocupado justamente 4 meses del año. Es decir, que estamos terminando ahora este proceso que se conoce como la soledad, la serenidad y la calma. La soledad, entonces, nos propusimos tratarla en ese primer cuatrimestre y estamos llegando al final de ese cuatrimestre para luego dar paso al tema de la serenidad. Entonces, hablar de la soledad es primero entender que la soledad puede ser una elección que cada uno de nosotros voluntariamente ha hecho para precisamente encontrar esa edad del sol. Es decir, tener la oportunidad de estar consigo mismo. Y es una diferencia muy importante, porque tenemos que aclarar que una cosa es, en medio de esta soledad, elegirla y por voluntad propia, como lo decíamos, u otra cosa es sentirse solo. Y sentirse solo tiene grandes implicaciones, porque ese sentirse solo, a pesar de que estamos rodeados de muchos seres o de un entorno maravilloso, implica que posiblemente hemos generado rupturas en la capacidad de vincularnos con los otros y con nosotros. Por lo tanto, el estado de la soledad, si lo empezamos a mirar en ese proceso de elección voluntaria, como no un castigo, sino como una maravillosa oportunidad para reencontrarnos con nosotros, va a tener connotaciones muy especiales. Por ejemplo, entender que la vida es cuestión de ritmos y de pausas y que justamente en la música de la vida, donde cada uno está aportando su propia nota desde su propio instrumento, nos va a facilitar a cada uno de nosotros hacerse copartícipe de este proceso tan bello que es la vida. Entonces, recuperar la música, recuperar esas pausas, recuperar los ritmos, implica intentar entrar en ese equilibrio maravilloso que desde el principio, desde que apenas éramos un embrión, ese corazoncito cuando se estaba formando, más o menos a los 21 días de engendrados, nos empezaba a recordar con ese tum tum, con esa percusión interior, que ya era el tiempo de que escucháramos nuestra propia música. Por eso entonces se comenzó a formar el oído embrionario, como la necesidad de escuchar ese sonido, ese sonido. Ahora lo rescatamos a través de la música, tenemos esa oportunidad desde la soledad para poder escuchar atentamente, enfocados en ese sonido, en esa música tan especial, lo que cada uno de nosotros lleva en su interior. Y eso implica también entonces, si hablamos de manejo de los ritmos y de las pausas, tenemos que decir que la soledad es una bella oportunidad para encontrar el manejo del tiempo, para darnos cuenta de que en esa oscilación continua entre el pasado y el futuro, estamos siempre teniendo que pasar a través de un presente. Y ese presente nos invita
a contactarnos con el corazón. Ese presente entonces nos invita maravillosamente a saciarnos de eso que llevamos en el tiempo presente, en ese corazón, en el centro, porque volver al centro nos invita también a priorizar, a no procrastinar, a elegir lo que jerárquicamente es importante, a dejar atrás lo no esencial y a dejar atrás posiblemente muchas cosas que hemos venido cargando como casi que refriegas del pasado que nos invitan a abrir un poco nuestra visión, a proyectarnos, pero insisto, desde ese centro donde el tiempo es único, donde el tiempo es presente siempre, donde nos invitamos a nosotros mismos a cerrar los ojos, a mirar al interior, a darnos cuenta que allí es donde realmente habitamos y desde ese interior entonces podernos contactar, no solamente con nosotros mismos, sino con quienes vamos a formar vínculos fundamentales para mantener precisamente el proceso del equilibrio. Ese equilibrio entonces depende en gran medida de nosotros y eso implica entonces resonar en la frecuencia adecuada. Si hablamos de tiempos, necesariamente tenemos que hablar de frecuencias y resonar en la frecuencia adecuada, como decía Christian Huygens, ese médico holandés que por allá en 1640 y tantos describió la ley de la resonancia mórfica, nos está diciendo, vale la pena que nos encontremos de corazón a corazón. Cuando ese encuentro desde la soledad nos permite reencontrarnos con nosotros mismos para poder dar apertura a ese cuarto centro que también nos invita a relacionarnos con el otro, pero desde el ser que somos y no desde el exterior, sino desde lo que cada uno en su esencia representa, entonces ese resonar, esa frecuencia se hace absolutamente maravillosa, porque ya no nos anulamos, sino que cada uno aporta y suma, y si sumamos las ondas vibrando de manera armónica, pues vamos a encontrarnos sin duda en un presente maravilloso. Ese presente que como el latido cardíaco, tal como lo estamos viendo en la imagen, nos invita a hacer movimientos de exaltación, pero también movimientos de digámoslo, de diástole, de pausa, de encontrarnos, insisto, con momentos maravillosos para la reflexión, para volver a flexionar, para encontrarnos también con nuestra humildad. Eso también entonces nos dice que vale la pena sintonizarnos en la emisora adecuada. Es evitar el ruido. Y el ruido de las emociones precisamente está bien representado en este elemento que hemos elegido para esta meditación, que es el de la soledad, porque está en relación con el agua. El agua precisamente es la capacidad adaptativa que se tiene frente a esas emociones. Y el agua entonces nos invita a que en ese movimiento interior precisamente entremos en la calma donde podemos vernos reflejados en esa agua y precisamente en ese espejo reflexionar, volver a flexionarnos, insisto, pero también que se dé el movimiento de la reflexión, donde cada uno de nosotros, desde el punto de vista óptico, puede mirarse de nuevo, puede contemplarse de nuevo, con sus imperfecciones, con sus limitaciones, con todas estas cosas que cada uno de nosotros simplemente tiene el derecho a percibir. Por lo tanto, la soledad también es un momento para dar la nota individual. Y esa nota individual empieza desde el silencio. Precisamente en la música, una de las características más importantes cuando se escribe una partitura es la de la pausa, la del silencio. Porque sin ese silencio probablemente no se lograría transmitir lo que se está intentando escribir o plasmar en esa partitura maravillosa que es la vida. Y entonces nos perderíamos de la resonancia, de esa tonalidad maravillosa, de ese brillo de la música que nos estaría insinuando que vale la pena por momentos entrar en ese silencio interior.
Ese silencio entonces nos dice, es hora de acallar las emociones ruidosas, aquellas que son amigas del miedo, el temor, de la desesperación, la angustia, la ansiedad. En cambio, tratar de proyectarla a un nivel frecuencial cada vez más alto en la búsqueda de la conciencia para tratar de esta manera, empezar a elevar nuestro nivel vibratorio y, ¿por qué no, entonces desarrollar emociones derivadas del amor? Como la armonía, el equilibrio, la paz interior, la comprensión, la alegría infinita que transmitimos a través de una sonrisa. Eso entonces implica también que tenemos un compromiso con nosotros mismos y vale la pena entonces entrar en esa pausa, en esa soledad, para desarrollar los vínculos donde nos comprometemos no solamente con nosotros mismos, sino con todo y todo lo que nos rodea y todos quienes nos rodean. De esa manera entonces cada uno está aportando su granito de arena, que cada quien pueda cumplir su parte, nos dicen en la gran invocación. Y por eso es bien importante que a partir de este momento nosotros pensemos que es perfectamente posible reencontrarnos con ese interior, cerrar los ojos, mirar hacia adentro, encender la llama ardiente, y esa llama ardiente empieza por conectar esa epífisis, esa glándula pineal, que de alguna manera representa el faro interior que cada uno de nosotros tiene. Pero si cada uno enciende su propio faro, mira al interior para luego proyectar su propia luz y nos encontramos con las luces de muchos otros, ese cooperativismo nos va a llevar sin duda a mejorar notoriamente la capacidad de vivir en paz, hacer de la vida y de la cotidianidad un proceso mucho más amable, un proceso donde por fin entendamos que nuestra misión es la de cultivar y guardar las redes. De esa manera, al establecer esas redes, esos soportes, vamos a facilitar que nuestro proceso vaya dándose poco a poco de manera gozona, como el bufón que existe en cada uno de nosotros. Y de esa forma vamos a encontrar la verdadera libertad. Así que este momento, este instante de la soledad, nos está invitando también a generar ese vacío donde está la plenitud, donde podemos hacer uso del desprendimiento total, donde cada uno de nosotros puede realmente aligerar su equipaje y encontrarse con el otro en esa posibilidad de la plenitud. Esa plenitud que, insisto, se inscribe en el vacío, y el vacío es el que nos invita precisamente a que depletemos muchas de las cosas que hemos venido cargando como pesos durante mucho tiempo y que pertenecen allá al pasado. Al pasado hay que mirarlo, pero solamente para alimentarse de esas experiencias y ponerlas a prueba en este presente para luego proyectarnos con seguridad hacia el futuro. La soledad entonces es una bellísima compañía. Esa soledad por momentos también nos invita a vivir desde ese corazón, desde ese presente, desde donde elevamos el vuelo, desde donde cada uno puede finalmente extender sus alas como pretendieron nuestros padres, aquellos a quienes honramos, al dar cada uno su semilla para que finalmente cada uno pudiera levantar el vuelo. Y levantar el vuelo también es tener la posibilidad de mirar desde arriba todo el contexto para no quedarnos en los textos. Es decir, es ampliar la visión, es permitirnos a nosotros también aprender las lecciones que está dándonos la vida para que sean descifradas. Lecciones que por supuesto están inmersas en cada segundo, en cada instante de cada instante, como lo decía Siddhartha Gautama, el Buda. Y entonces nos está diciendo, bueno, si vale la pena la lección, significa que también nuestros maestros deben ser honrados en esos momentos de soledad. Y maestros, de alguna manera, somos todos somos maestros de todos.
nos estamos encontrando allí también precisamente en esa posibilidad de que la enseñanza sea compartida, de que el conocimiento no le pertenezca a unos pocos, sino que ese conocimiento sea perfectamente brindado, con generosidad, con gratitud, sin ningún tipo de cálculos mezquinos, sino más bien renunciando a esa pertenencia por algo que es simplemente de carácter universal. En esas lecciones de la vida, entonces, también nos están invitando a soñar, a inscribir esa cantidad de imágenes, de proyecciones, de logros que soñaríamos. Y como decía Facundo Cabral, ¿qué es un hombre sin un sueño? Es el momento de seguir soñando, es el momento de seguir gozándonos, es el momento de seguir disfrutándonos, porque en ese sueño están muchas cosas que parecían utópicas en un momento determinado, que parecían quimeras, pero que cuando nos conectamos de corazón a corazón, ese patrón vibracional nos invita y nos facilita el proceso, el sendero, el camino de ascenso hacia el contacto desde el alma. Cuando la triple personalidad se unifica, es decir, cuando nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y el mental van en la misma dirección, dicho de otra manera, cuando nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar son coherentes, entonces esos latidos en esa diástole, en esa sístole, nos están recordando que es el momento de contraernos y distendernos para encontrarnos en el movimiento continuo, y eso es precisamente la vida, continuo movimiento. Continuo movimiento que nunca debe estar desprovisto de los sueños. Continuo movimiento que nos invita, ¿por qué no? Como lo muestra la imagen, a atraparlos, a mantener esos sueños allí, no solamente como realidades potenciales, sino como logros, como objetivos que han sido llevados a cabo precisamente por insistir, persistir y no desistir. Eso implica entonces también recuperar emociones tan básicas como la empatía y la simpatía. Cuando nos interesamos por el otro, pero cuando además lo acompañamos solidariamente, ese sueño que se refleja en él puede ser nuestro propio sueño. Es decir, es como si esas neuronas en espejo nos estuvieran diciendo, sí, vale la pena que sigamos vibrando, que sigamos acompañándonos, que entendamos que a pesar de la soledad, insisto, como estado de elección, no es un castigo, sino una oportunidad maravillosa para volver a recuperar aquellas conexiones que de alguna forma se habían perdido. Pero también la soledad nos lleva a que se instaure en nosotros, o mejor, se desarrolle y se active la creatividad, la capacidad innovadora, para que cada uno de nosotros en ese silencio que está haciendo, en esa pausa, entonces posiblemente siembre los mejores pensamientos semilla. Mantener la mente firme en la luz nos facilita que ese pensamiento semilla caiga en un terreno fértil para que a través de ese terreno fértil finalmente germine esa semilla, crezca de sus flores y sus frutos y se mantenga en el trayecto de los años, de los muchos años, una semilla que algún día fue plantada por un soñador que soñaba. Ese soñador que soñaba también nos invitó a que cada uno de nuestros días fuera completamente diferente, tuviera ese matiz y ese brillo necesarios para que detrás de cada experiencia de vida se revelara la capacidad de ser co-creadores. Ese co-creador entonces nos invita también a fundir el sabio con el aprendiz. El sabio conoce perfectamente que el conocimiento no es propio y que no tiene ningún sentido haber adquirido ese conocimiento si no es para compartirlo. Compartir ese conocimiento, entonces, tiene mucho sentido para el aprendiz. Y por eso el maestro no busca seguidores, no busca alumnos, simplemente renuncia a hacerlo porque está compartiendo lo más genuino que tiene para que de esa manera quienes llegan en el sendero de la vida posiblemente puedan ahorrar tiempo y también camino.
Y de esa manera, entonces, ese sabio nos invita a que en medio de ese movimiento de silencio, donde el conocimiento fue adquirido, también comprendamos de una vez por todas que el compartir más que el competir nos están diciendo vale la pena vivir, vale la pena continuar, pero continuar no de cualquier manera, sino continuar respetando ese silencio, sobre todo ese silencio al juicio y a generar veredictos continuamente, más bien que a juzgar, a entrar en ese estado maravilloso que es la comprensión amorosa por las limitaciones que pueda tener el otro, que además pueden ser nuestras propias limitaciones y que siempre nos están diciendo que es que, insisto, cada día tiene una lección. Cuando nos levantamos al día siguiente con la sorpresa, con la capacidad de asombrarnos frente a lo que viene, entonces tiene sentido eso de las 1001 noches, porque hay un motivo más para continuar. Hay un motivo más para continuar entendiendo que ya no es el tiempo de seguir martillando y generando ese juicio interior, sino que es el tiempo de abrir nuestra mente, de abrir nuestros corazones, de fusionar ese corazón con nuestra mente para desarrollar la intuición y para poder comprender que desde esa intuición el sendero se hace mucho más amable, mucho más afectuoso y sobre todo mucho más sencillo, y en lo sencillo suele estar lo grande. Cuando tenemos la posibilidad de contactarnos con la soledad, generalmente rescatamos emociones y comportamientos que nos facilitan movimientos como la ternura y el afecto, porque nos damos cuenta de que por más aislados que hayamos elegido estar, nunca vamos a estar solos. Siempre nos acompañará un recuerdo, una imagen, una vivencia y muchos otros seres que están ahí con nosotros, contándonos en esos patrones frecuenciales que están resonando con los nuestros, que se está formando un vórtice, una espiral de energía, siempre en el camino de ascenso hacia el desarrollo de la conciencia mayor, siempre entendiendo que tenemos que hacer movimientos de transformación, de descenso, de ir hasta los mismos infiernos, para poder volver a hacer el camino de ascenso que implica la transformación, perdón, la transmutación. ¿Por qué no prepararnos para la transfiguración? De esa manera, en ese camino de ascenso nuevamente, nos damos cuenta que se forman muchos vórtices energéticos, muchas espirales de muchos servidores del mundo, de gente que está vibrando en los mismos patrones y que facilitan ese ascenso hacia el contacto con el alma una, donde todos encontramos la posibilidad de fusionarnos y en cambio dejamos atrás la fisión, el separatismo, y de esta manera entonces favorecemos estados como el de la meditación. La meditación es hacer una sola cosa a la vez. La meditación no implica aislarse del mundo y sus alrededores, sino más bien contactarse a conciencia con ese mundo. Por eso podemos estar meditando cuando vamos en el bus o en el carro, precisamente cuando hacemos una sola cosa a la vez. Lo que estamos es reorientando nuestros órganos de los sentidos, reenfocándonos de manera precisa y permitiendo que ese motivo de enfoque sea realmente bello, bueno y verdadero. De esta forma, entonces también conectamos con esa intuición a la que mencionábamos ahora, y esa intuición frecuentemente lo que hace es simplemente decirnos qué hacer, no por qué necesariamente. Y ese qué hacer es la manera a la que cuando se conectan corazón y conciencia nos estamos refiriendo en el momento en que interpretamos la necesidad del otro, no necesariamente el deseo del otro, o la propia, por supuesto. Entonces pasamos del mundo de los deseos al mundo de las aspiraciones, del mundo de los pensamientos al de los ideales, donde también trascendemos y vamos en esa octava superior de conciencia cada vez mayor, donde nuestro instrumento se sigue afinando, donde cada uno se sigue convenciendo de que puede
emitir la mejor de las notas después de haber hecho esa pausa, después de haber recuperado su ritmo y recuperar aspectos tan bellos como la sencillez y la inocencia reflejadas, como se ve acá en la imagen, en ese bebé, en ese niño que tiene todo por llenar en su conocimiento, que apenas está contactándose con ese medio externo que no tiene paradigmas, que no tiene limitaciones, que infinitamente puede buscar hacia el horizonte, entendiendo que esas limitaciones solamente existirán el día en que dejemos inscribir paradigmas al interior. De esta manera, ese niño interior nos está invitando a abrir los ojos de nuevo. Y curiosamente, en el estado meditativo, cuando cerramos los párpados y miramos al interior, frecuentemente lo que estamos es abriendo los ojos a la mirada interna. Y esa mirada interna entonces se proyecta, se conecta, se enciende ese faro y cada uno de nuestros trillones y trillones de células recibe de manera inmediata esa información para que cada partecita nuestra se convierta en ese pequeño faro. Y por supuesto, la unión de todos esos trillones de células nos va a decir, vale la pena que recordemos que somos seres esencialmente de luz. Cuando óvulo y espermatozoide se fusionaron para dar origen a esto que estamos viendo en la imagen, necesariamente se desprendieron millones y millones y millones de fotones, los mismos, entre otras cosas, que se irán a desprender en el momento de la abstracción de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es momento también para rescatar la posibilidad de que esa alquimia interior empiece a presentarse. Ese mago interior empiece a recuperar el espacio y el trono que le corresponde, porque el verdadero mago es el que es capaz de despertar el asombro y la sonrisa en el otro. El verdadero mago no es simplemente el que fusiona el cobre y la plata para tratar de formar oro, sino que es el que es capaz de fusionar todas las emociones, entendidas como complementarias y no como contrarias, para generar una gran única emoción y un gran único sentimiento que es el del amor, que se refleja desde ese cuarto centro, donde la capacidad de relacionarnos se extiende en cosas tan simples como un saludo. Ese saludo donde estamos proyectando nuestro corazón, contándole al otro que es el momento de que hagamos esos dos movimientos de transformación y transmutación para que se den entonces las posibilidades de que la piedra filosofal que habíamos buscado por tanto tiempo finalmente sea hallada en nuestro interior. Allí donde habita el mago, donde cuando conectamos con ese cuarto centro, cuando conectamos con la fuerza del amor, nos convertimos en imanes que proyectan hasta el infinito la capacidad de manifestar a través de esas ondas ondeantes, esa posibilidad de manifestar lo que en esencia somos. Y por eso entonces, cuando encontramos esa piedra filosofal en nuestro interior, nos podemos conectar con el otro a pesar de los kilómetros y kilómetros de distancia que haya físicamente. Y por eso entonces podemos dialogar simplemente desde el pensamiento cuando recordamos a alguien y precisamente de manera sincrónica suena nuestro teléfono anunciándonos que es esa persona. Y por eso entonces también cuando sincrónicamente nos volvemos a encontrar en esos patrones frecuenciales, esa piedra filosofal recupera el elixir de la vida que tanto habíamos buscado. Ese elixir que a su vez nos está diciendo, vale la pena buscar hacia adentro. Vale la pena volver a conectarnos con este movimiento de la soledad, con este movimiento que nos dice que vale la pena también que se aquieten las aguas, que entonces podamos evitar que cualquier cosa externa pueda tocarnos para dañarnos. Y entonces cada uno empieza a darse cuenta que lo que hay externo puede ser perfectamente un regalo de la vida, que cada quien acepta o no
de acuerdo a las circunstancias. Si ese regalito te impide volar, abrir las alas, entonces vale la pena renunciar. Pero si ese regalito te ayuda a crecer, a edificar, y por qué no, a ir de la mano con el otro, pues entonces bienvenido sea. Bienvenido sea también la capacidad de levantar ese vuelo para mirar hacia el horizonte y encontrar esa luz de ese sol interior que se refleja también allá en el exterior y que nos dice que tal vez sea el momento de hincarnos, de asumir esa posición de humildad, de oración y también de ayuno, pero no solamente de ayuno desde el punto de vista alimenticio, sino desde el ayuno interior que nos invita a evitar nutrirnos, entre comillas, en realidad es desnutrirnos con pensamientos tóxicos, con pensamientos nefastos, con pensamientos que nos alejen de esa misión que tenemos dentro de este plan mayor al que hemos decidido pertenecer cada uno de nosotros. Por lo tanto, volver a recuperar esa capacidad de asombro es volver a iluminarnos, es volver a recuperar la energía vital y volver a recuperar también la genuina alegría, la felicidad, esa que habita en nosotros y que nos invita a que cada instante sea irrepetible y por tanto a que lo disfrutemos plenamente como si fuera el último. Y de esa manera, entonces, en ese contagio maravilloso, en esa pandemia maravillosa que va a ser la pandemia del amor y del asombro, podamos encontrarnos nosotros y decirnos, qué bueno que estés ahí y qué bueno que me acompañes en el viaje de mi vida, pero también qué rico que yo pueda aportarte en este camino para que juntos vayamos de esa manera cooperativa, comprendiendo que era el tiempo para fortalecer esa oxitocina interior, esa vinculina que nos invita también a descubrir que producimos dopamina, pasión, que producimos serotonina, alegría y que producimos una infinidad de sustancias que nos están recordando que en la producción de cada una de ellas está precisamente todo lo que hemos heredado de nuestros ancestros y que tal vez este sea el momento de honrarlos para proyectarnos con su experiencia, con su fuerza, con lo que en su momento nos brindaron y entonces sigamos este camino descubriéndolo continuamente. Y aquí hay una cosa importante, porque definitivamente la soledad es una herramienta también maravillosa para comunicarnos. Pareciera paradójico, pero es en la soledad donde también descubrimos posiblemente la fuerza de la palabra como portadora de lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces una palabra puede ser sentenciante, pero cada quien elige el tono, la fuerza que le da esa palabra para que el significado también sea interpretado. De allí que entonces comprendamos que no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale, porque del corazón procede, como decía el Maestro Jesús. De esta forma también entonces entendemos que no es solamente la palabra escrita o verbalizada, sino también el gesto, la caricia, el acercamiento, el contacto, la posibilidad de sentir al otro desde la mirada, desde la correcta escucha y por supuesto desde la capacidad de transmitir a través de un lenguaje que sea constructivo y que nos invite a que entre todos vayamos colocando una partecita de la frase de la poesía que es la vida. Por lo tanto, es el momento de sentir más que pensar. Es el momento de dejar a un lado el código del pensamiento para meternos en esa maravillosa esfera del sentimiento. Desde allí entonces podemos proyectar lo mejor de nosotros. No es en vano que ese cuarto centro esté en la mitad de los 7 centros principales, porque es como si en cada latido también nos recordara que vale la pena centrarnos. Y centrarnos es no desenfocarnos, es darle
importancia a lo verdaderamente esencial y dejar atrás lo que no corresponde. Es estar en el centro, donde se dan la máxima velocidad, pero curiosamente también la máxima quietud. Entonces, en ese centro, en la mitad, en el núcleo, nosotros podemos volver a encontrar la información necesaria y suficiente como para que desde allí cada una de las expresiones de nuestro día a día sean llevadas con elocuencia, con grandiosidad y sobre todo con un espíritu altruista suficiente como para tocar al otro en su corazón y como para descubrir entonces que tenemos la posibilidad de que metamos emociones a nuestros pensamientos. Ese pensar emocional nos invita tal vez a ser más prudentes, no necesariamente temerosos, pero sí prudentes, para que cada palabra que emitamos sea una palabra que no hiera, sea una palabra que nos ponga a vibrar en esos patrones frecuenciales mayores, que sea una palabra que nos permita contactarnos también con la compasión, con esa capacidad de comprender al otro, con esas propiedades que hemos dicho, la alegría, la aceptación, la transparencia, la transaparencia, aquello que va más allá de las apariencias y que nos invita a trascender desde el reino mineral, donde encontramos que adquiere su mayor valor cuando permite el paso de la luz, desde el reino vegetal, donde también esa devoción a la luz se da en ese fototropismo tan maravilloso, pero también desde el movimiento, como en el reino animal, para conquistar el reino humano e ir en búsqueda del reino de las almas, de ese quinto reino que espera por nosotros para que finalmente todos entendamos que es un viaje que hemos encendido, todos al unísono, de manera sincrónica, aportando el amor del corazón, esa conciencia inteligente que nos permite mirar al horizonte con esperanza, con fe, con ilusión, para de esta manera entender que cada latido es un vacío y que es el momento de entregarnos sin reservas, es el momento en que es dando como comprendemos que estamos sumando y por eso aquí las multiplicaciones también se hacen mucho mayores cuando dividimos. Es decir, son las matemáticas al revés, es cuando encontramos nuevamente que vale la pena que en ese latido, en cada segundo, cuando estamos presentes en el instante de cada instante, nosotros recordemos que fuimos hechos para cuidarnos a nosotros mismos, querernos a nosotros mismos, para poder amar al otro, a ese prójimo, como a nosotros mismos. Y de esa forma también entender que la soledad es un momento, como lo decía Herbert Benson, para entrar en la respuesta de relajación. Frecuentemente estamos activando todo el tiempo nuestro sistema simpático, aquel que nos lleva a estar en grados de excitación a veces extremos, que ya se conjugan con el estrés. Pero apenas una pequeña dosis de estrés sería suficiente para vivir el día a día, lo que Hans Selye llamaba el eustrés. Y por lo tanto, entrar en movimiento de soledad es una invitación también a la relajación que nos permite entrar también a la paz interior, a ese contacto con esa personita que cada uno de nosotros guarda en su interior, a ese niño interior que, insisto, no juzga, sino que despierta una caricia activa que es el movimiento de los electrones, es el recordar que esa es la vida. Recuerdo muy especialmente alguna vez estando en Chile como una mujer que asistió a la consulta decía, traigo a mi guaguita porque le duele la guatita, así como hablan los chilenos, así como en brinquito, con esa musiquita. Y yo obviamente no entendía muy bien lo que nos estaba diciendo, pero después entendí que en esa mamá
que estaba llevando a su guaguita, a su bebé, que le dolía la guatita, el abdomen, cuando ella hacía esa caricia en su abdomen, el niño se calmaba de su dolor, porque allí se estaban moviendo electrones, pero no de cualquier manera, electrones ordenados desde un movimiento mayor, que es el amor, que es el que dirige con un propósito claro cada uno de sus movimientos. Entonces se enciende en nosotros ese fuego transmutador, ese fuego que nos invita a conectarnos con la intuición, ese fuego que nunca debería apagarse, ese fuego que también permite rescatar esa alquimia. Y no es en vano que en casi todas las tradiciones al fuego se le dé, digamos, esa connotación tan especial de lo mágico, de la alquimia. Pero fíjense cómo el agua apaga al fuego o lo regula. Y de esa manera entonces entendemos que es necesario volvernos a contactar con el agua nuestra, con ese movimiento de la soledad, serenidad y calma, para que de esta manera podamos también mantener regulado ese fuego interior. Entonces es cuando comprendemos que lo que nos sobra puede ser simplemente una evidencia clara de lo que nos falta. Por eso entendemos que desde el corazón podemos entregarnos completamente y generar ese vacío en el que quepa el universo entero, ese vacío en el que podemos entonces también darle color a la vida, recordar que eso es la vida. Y en la soledad, entonces, tenemos una oportunidad preciosa para rescatar también el color, para darle también, por supuesto, matices. Y esos matices nos están invitando a que cada uno de nosotros descubra la posibilidad de encontrar que en nuestra perfección, tal como fuimos creados, hay características tan especiales como esta. Alguna vez en una charla mencionaba cómo tenemos no sé cuántos conos y bastones que nos permiten precisamente captar esos matices, y yo le contaba a la gente lo maravilloso que era eso, pero también las cilias que tenemos en el oído para recuperar el verdadero sonido, el sonido amable y no la palabra necia, y en fin. De esa manera se desarrolló la charla, y unos días después alguien que había asistido a esa charla nos contó la historia de que se sube a un taxi muy afanado, y el señor, el taxista, parece que estaba aún más, y le dice: Dios mío, es que estos trancones, esta cosa, y se empieza a ofuscar el taxista, y empieza a contarle la historia. Mire, usted tiene en sus ojos estos conos y bastones que le ayudan a ver mejor, mire la vida de otra manera, escuche la vida de otra forma, y en fin, cuando termina la carrera, lo deja en su punto y le dice: bueno, ¿cuánto le debo? Y me dice: no, señor, pues ya usted me compuso el día, ya no necesito que me pague. Pero pareciera que la historia termina ahí, y no. Resulta que unos días después soy yo el que se sube a un taxi, pero el que estaba ofuscado era yo, necesitaba llegar con mucha prisa a otro sitio, y cuando le digo al señor: váyase por la parte más rápida que usted pueda ir, por favor, tengo que estar rapidísimo en este sitio, este señor me dice: tranquilo, señor, usted no sabe que en sus ojos usted tiene la posibilidad de descubrir estos matices y demás. Fíjense entonces cómo en esa pequeña historia se va repitiendo la historia para muchos, y podemos contagiarnos cada una de esas historias. Démosle brillo a la vida. Permitamos que ese brillo entonces también ilumine nuestro sendero, la haga más agradable a la vista. ¿Por qué no entonces rescatar también, como la escala de tonos, la escala de valores? Y podamos entender que cuando descubrimos esa escala de valores, vale la pena conservar la verdadera esencia. Cuando perdemos el contacto con nuestra escala de valores, se pierde el afianzamiento. Es la historia de una mujer de 30 y tantos años que se ve obligada en su empresa a emitir informes falsos porque venían sus jefes de otra ciudad que iban a medir en ello el grado de eficacia que estaban teniendo. Ella empieza a tener un conflicto enorme con sus propios valores, pero se lo tiene que callar porque la amenazan con despedirla, y empieza el conflicto que se repite y se repite mucho tiempo, y finalmente ese conflicto termina
en un CA de la tiroides, en un cáncer de la tiroides. La no expresión tiroides, pero confrontada esa no expresión con sus propios valores, fue el terreno propicio para generar cosas como estas. Entonces, en el rescate de la escala de valores, también está la posibilidad de rescatar la vida con sus contrastes, con todas estas posibilidades que nos están diciendo, vale la pena que volvamos a iluminar nuestra vida, vale la pena que cada uno de nosotros en su interior esté diciéndose a sí mismo y a ese espíritu que le habita, ilumíname, permíteme continuar el camino, permíteme generar otra vez armonía en mi interior y contagiar esa armonía. De esta manera entonces, amigos, estamos llegando al final de este conversatorio, que para mí ha sido un verdadero placer, porque la vida nos puso esto en una paleta de colores para que finalmente comprendamos que el lienzo en blanco que nos ha regalado la vida está para ser pintado por todas nuestras experiencias, pero con esa alegría genuina, con esa alegría que desborda y contagia. Y de esta manera entonces quiero invitarlos a que terminemos haciendo una pequeña meditación. Los invito entonces a que nos relajemos, nos pongamos en una posición cómoda, cerramos los párpados, respiramos lenta y profundamente, pausadamente, rítmicamente, tratando de llevar aire a nuestro abdomen, haciendo una pequeña pausa luego, para luego exhalar. Inhalamos, contamos mentalmente hasta 4. Hacemos la pausa, exhalamos, contamos hasta 4 nuevamente, lentamente, profundamente, de manera rítmica y pausada. Respiramos. Exhalamos. Ahora cada uno va a hacer ese movimiento de inspiración y expiración a su propio ritmo y vamos a hacerlo durante unos cuantos minutos. Y mientras lo vamos haciendo, vamos sembrando ese pensamiento semilla, la palabra soledad, la edad del sol. Nos contactamos con esa soledad. Visualizamos ese pensamiento semilla. Agradecemos esta oportunidad maravillosa de estar con nosotros mismos, de darnos cuenta de que en ese espacio, en esa pausa que nos hemos regalado, está un potencial sin fin que ahora tenemos la posibilidad de explorar y compartir de manera generosa, ampliando nuestra capacidad intuitiva, ampliando nuestra corrección en cada una de las esferas del carácter, enfocando de manera adecuada, asumiendo la posición de quien escucha desde el corazón y emitiendo la palabra que brota desde ese corazón que se fusiona con la mente, encontrándonos también en la intuición y seguimos repitiéndonos mentalmente ese pensamiento semilla. Soledad. Soledad.
soledad. Disfrutamos a plenitud de cada movimiento inspiratorio y expiratorio. Disfrutamos del oxígeno que llega hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Disfrutamos de la pausa. Disfrutamos de la música de nuestros sentidos. Disfrutamos del colorido interior. Disfrutamos de las experiencias. Disfrutamos de la vida misma que generosamente comparte más y más instantes con nosotros. Disfrutamos de la compañía del otro en medio de esta soledad que hemos elegido. Disfrutamos de nuestro cuerpo. Nos alegramos profundamente porque habitemos en él. Nos aceptamos, nos reconocemos, brillamos y encendemos ese faro interior desde el triángulo magnético de la cabeza cuando contactamos la epífisis, el tálamo, la hipófisis y el hipotálamo. Y en ese núcleo central se enciende el faro de la pineal, que a su vez se proyecta a todo nuestro cuerpo. Y llevamos esa luz a aquella zona del cuerpo físico que nos esté molestando por alguna circunstancia, o a esa emoción que nos perturba, o a ese pensamiento que se repite incesablemente y que nos lleva a rumiar de manera angustiosa. Y proyectamos esa luz a esas esferas, dándonos cuenta de que empieza a resolverse ese proceso, porque ahora se disuelve, porque ahora la soledad nos ha brindado de nuevo el espacio para saber lo que cada uno de nosotros es en su esencia. Y por supuesto, para interpretar en cada instante que estamos viviendo, en este mismo instante, en este presente en presente, vamos encontrándonos con el regalo que es la vida. Y damos gracias de nuevo por permitirnos contemplar en este momento, autoobservar en este momento lo que es nuestra esencia. Sentimos esa luz interior, sentimos ese brillo, sentimos los tonos, sentimos los contrastes, sentimos como la música se empieza a despertar en cada uno de nosotros y esbozamos una sonrisa en señal de plenitud, en señal de mucha alegría, de esa alegría que ha copado ese vacío que habíamos generado desde nuestra soledad. Respiramos nuevamente lentamente, de manera profunda, rítmica y pausada. Nos hacemos conscientes de esa pausa entre los dos movimientos, como esos factores de acción, reacción y relación. Inspiramos, pausa, exhalamos.
Inspiramos. Pausa. Exhalamos. Una vez más, inspiramos. Pausa. Exhalamos. Y seguimos llevando nuestro propio ritmo mientras vamos encontrándonos en la sonrisa que se une a las sonrisas de muchos otros, que rescata la alegría de la vida. Vamos haciéndonos conscientes de este momento, de este lugar, de nuestro cuerpo. Vamos abriendo lentamente nuestros ojos. Nos estiramos. Llevamos las manos al corazón y hacemos el mudra del vuelo, donde finalmente damos unos pequeños golpecitos, siendo conscientes de que esta soledad nos ha permitido de nuevo levantar el vuelo. Y volvemos al mudra de la oración en señal de agradecimiento. Bien, a todos muchísimas gracias y esperemos que podamos seguir encontrándonos en este quinquenio que hemos decidido llevar a cabo para hacer con estos territorios de la conciencia una oportunidad más de seguir cada uno de los 5 movimientos que mencionábamos al principio. Muchas gracias a todos, un saludo especial.